Hola a todos y bienvenidos a El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Aquí procuramos dar respuesta a sus inquietudes, quejas y sugerencias sobre la programación de nuestro canal regional. Porque un buen televidente hace una mejor televisión. Cuando la televisión llega a Colombia por allá en el año de 1954, uno de los intereses fundamentales era llevar educación a zonas apartadas. Era común, era normal ver televisores en aulas de clase y encontrar programación escolarizada. De hecho, había un canal llamado de televisión educativa. Hoy los tiempos han cambiado. Son otras las maneras de acercarse el medio a la audiencia. La educación igual está pendiente y permeable por todas partes. ¿Sigue siendo la televisión un mecanismo de educación? ¿Alguna vez educó la televisión? ¿Está sobrevalorado o subvalorado el poder educativo que tiene este medio? Ese es el tema de hoy en El Contenedor. Al buzón del contenedor llegó la siguiente pregunta. Gracias por mantener estos espacios de contacto con el televidente. Yo me acuerdo que hace muchos años en la televisión colombiana en general, uno encontraba programas de corte educativo, de naturaleza, de viajes, de historia. En Telecaribe presentaban varios programas así. Ya no se ven tanto de ese tipo y la mayoría de la televisión es entretenimiento vacío. Yo quería saber si Telecaribe podría pensar en un canal de TDT dedicado a temas educativos o si se pueden realizar más programas en donde se pueda aprender. Y de Telecaribe obtuvimos la siguiente respuesta. Respetada Sergia, muchas gracias por escribirnos, por tus comentarios y sugerencias. La naturaleza y la razón de ser de Telecaribe es la de resaltar los valores y la idiosincrasia del Caribe colombiano. Somos un canal que educa, informa y entretiene. Desde sus inicios y en especial los últimos 4 años hemos multiplicado los contenidos que resaltan nuestras tradiciones como región. Te señalo algunos de esos espacios que ocupan una parte importante de nuestra parrilla y sin lugar a duda cumplen con todas las recomendaciones que nos haces. Nuestros canales lo pueden ver por la TDT en toda la región. Tenemos 2 canales, el HD1, el tradicional, y el HD2, el de deportes. Tenemos Trópicos, un documental representativo de nuestro canal que se ha mantenido durante más de 20 años. En estos momentos se están produciendo 7 documentales sobre el humor. También está en nuestra parrilla Sin ir más lejos, un programa dinámico de aventuras que fomenta el turismo en los 7 departamentos. Región de Maravillas, documentales donde se hacen miradas frescas y novedosas sobre las costumbres, la cultura y las actividades que hacen parte de la idiosincrasia costeña. El Empleador. Este es uno de los programas exitosos de Telecaribe. De manera entretenida y pedagógica toca temas de cultura empresarial. También hace parte de nuestra parrilla programas como Chef a la Carta, entre otros. Atentamente, Manuel Lozano Pineda, jefe de División de Programación Canal Regional Telecaribe. Sobre el tema, buscamos como siempre en El Contenedor las voces de expertos. Esto nos respondieron. Yo creo que la televisión sí educa, creo que tiene una función educativa importante. Lo que sucede es que la televisión está pensada en términos de entretenimiento, por lo que la parte educativa queda como en un segundo plano, o digamos que no se le da la relevancia. ¿Qué es educar? Es transmitir conocimiento. Ahora, si lo hacemos a través de un medio de comunicación como la televisión, ¿cómo hacemos para transmitir ese conocimiento? Que sea un conocimiento veraz, que sea un conocimiento que edifique, que sea un conocimiento que genere valores, que sea un conocimiento que pueda realmente alimentar, generar pensamiento crítico, generar reflexión. Ahí te podría decir que eso enmarca lo que es la televisión educativa. Pienso que la televisión es uno de los medios más expeditos para comunicar ideas, posicionar conceptos, generar recordación, con lo cual prácticamente el aprendizaje está implícito en todo lo que vemos y toda la relación que tengamos con la televisión. Esa es precisamente la dificultad con la televisión, que sí educa, siempre transforma, siempre impacta, siempre genera un mensaje. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Viene Di María, centro. Sandrita, mira lo que te trae. Café bien cargadito como a ti. El videojuego.
Se sobreestima las posibilidades educativas de la televisión. La publicidad lo tiene muy claro, ella la estima, ¿no?, con mucha claridad, y la sociedad la subestima. De hecho, nosotros no tenemos la menor idea del impacto y de la importancia de la televisión. Cuando la gente suele hablar de la importancia de la televisión, habla de la importancia comercial o de la importancia para transmitir una información, pero de la importancia para impactar y para cambiar una conducta y para educar, reeducar, nosotros todavía no somos conscientes de cuánto realmente representa. Yo creo que la educación puede aprovechar la televisión de muchísimas maneras. Yo creo que es como la sinergia perfecta, especialmente en un país como Colombia, donde la televisión debería tener una responsabilidad social importante. Creo que la educación tendría que hacer todo lo que son los ámbitos académicos, sociales, Ministerio de Educación, etcétera. Tendrían que hacer alianzas con las grandes cadenas de televisión para seguir impulsando todo lo que tiene que ver con el manejo responsable de los contenidos. Creo que si se logra hacer eso sería un aprovechamiento máximo de todo lo que ofrece la televisión. Para poder aprovechar el contenido formativo de la televisión, la familia debe tener claro qué quiere y no quiere. Como parte de ese mismo proceso de reeducación en el que hemos sido sometidos a través de un proceso lento de reeducación para aceptar todo lo que la televisión nos plantea, nosotros hemos perdido la capacidad de discernir y de escoger qué podemos permitir que entre a nuestro hogar. Y eso es algo que hay que rescatar. Al hogar debe entrar lo que la familia desde sus valores y desde sus principios considera. Los conceptos han ido evolucionando porque anteriormente se concebía la televisión educativa bastante lineal, bastante rígida, si pudiéramos decir un poco aburrida. Hoy en día los productores, los nuevos realizadores, hemos entendido mucho más esto y nos hemos enfocado en brindar este tipo de propuestas que sea, si bien tenemos un concepto educativo, pero que tenemos que mostrarlo de manera entretenida, que la gente se pueda divertir, que cuando lo vea no sienta un rechazo, que cuando lo vea se pueda reír, que cuando lo vea pueda generar acción, pueda generar interacción. La televisión educativa se ha perdido un poco de protagonismo con el tema de las plataformas. O sea, estamos viendo que digamos que las grandes como Netflix o HBO o las que están por streaming, que son, digamos, empresas que están muy posicionadas en todo lo que tiene que ver con series especialmente, digamos que todavía no le han metido la ficha a poder trabajar todo el tema de educación, digámoslo desde el punto de vista de entretenimiento, que es combinar elementos educativos en series de ficción. Creo que sería excelente si se pudiera hacer eso. De momento creo que totalmente hemos perdido todo el terreno en esas plataformas. Están enfocadas 100% en entretenimiento y creo que sería una muy buena oportunidad si se lograra incorporar todo lo que tiene que ver con educación en esas plataformas. Y como televisión sin televidentes no tiene sentido, en El Contenedor consultamos al televidente del Caribe colombiano sobre la opinión que tienen acerca de las posibilidades educativas de la televisión. Sí, creo que educa la televisión. ¿Por qué? Porque pasan muchos programas educativos. Bueno, ella educa porque de ahí se sacan muchos ejemplos. La verdad, hasta ahora no. Yo, por ejemplo, soy de los que prefiero un buen libro y apagar el televisor dada la mala calidad de la programación. Los programas que dan, la mayoría no son programas de cultura. Una novelas y novelas y novelas. Si es un contenido educativo, pues tiene que educar, pero, por ejemplo, considero que las novelas y ese tipo de cosas no educan. Luego de la pausa continuaremos en el estudio del Contenedor con una invitada muy especial para seguir conversando acerca de televisión, educación y su importancia en la televisión pública. Ya regresamos.
Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de la educación y la televisión, la pertinencia de la televisión cuando hablamos precisamente de educación. Y tenemos una invitada muy especial, ella es Andrea Laforí, doctora en comunicación, docente investigadora en temas de comunicación y educación. Doctora Laforí, muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Muchísimas gracias a ti, Alfredo, por la invitación. ¿Sigue siendo pertinente hoy hablar de educar, informar y entretener cuando se mencionan las funciones de la televisión? ¿O inefablemente ya tenemos que decir que el entretener le ganó la competencia al resto? Bueno, yo creería que sigue siendo pertinente hablar de esas tres funciones, incluso incluir nuevas funciones de las que teóricamente se ha venido insistiendo alrededor de la televisión, como por ejemplo la cuestión de la socialización, muy ligada a lo que es la constitución de las culturas y cómo la televisión influye justamente en estas configuraciones sociales y culturales. Pero estoy convencida que sí, que efectivamente tendríamos que seguir insistiendo en estas funciones, unas funciones que en algunos casos de ese hacer televisivo se desvirtúan, entonces se habla mucho como la desinformación, de la deseducación de la televisión y de un entretenimiento facilón. Pero yo creo que desde la televisión se debe seguir insistiendo, por ejemplo, en el entretenimiento. Yo soy una de las convencidas que el entretenimiento es una de las partes fundamentales de ese hacer televisivo, solo que un entretenimiento responsable y un entretenimiento de calidad, que realmente vayamos a una televisión que nos entretenga de una manera que efectivamente no se vaya como a las cuestiones más reducidas, facilistas y limitadas, y que justamente también nos informemos y tengamos información de calidad, información fidedigna, no información manoseada, y también, por supuesto, una televisión que nos eduque. Generalmente, cuando se habla de televisión educativa, es fácil imaginar que en el común de la sociedad se asocia este término con televisión aburrida, unos ladrillos, poco entretenidos. Pero la televisión educativa es más. E incluso también esto pudiera ir ligado con creer que la televisión educativa se refiere a televisión escolarizada. ¿Qué podemos entender en realidad por televisión educativa? Yo creo que hay distintos tipos de televisión educativa. Hay una televisión educativa que justamente está como o surge, digamos, según unas necesidades históricas particulares, como con esa necesidad de ampliar la cobertura y de ofrecer esa posibilidad de que la mayor cantidad de gente se eduque en condiciones de educación formal. Entonces, un tipo de televisión educativa. Sin embargo, hay otro tipo de televisión educativa que va más relacionada con las curiosidades cognitivas, como lo menciona Fuenzalida, por ejemplo, con las curiosidades cognitivas que tienen las distintas audiencias. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a buscar en esa televisión? Expectativas educativas. Entonces, dentro de esas expectativas educativas hay formas variadas, desde, por ejemplo, expectativas educativas relacionadas con el aprendizaje de ciertas artes o el aprendizaje de ciertos contenidos específicos, hasta encontrar, por ejemplo, lo que es la televisión educativa infantil y juvenil, incluso el desarrollo de situaciones psicológicas, afectivas, en lo que se ha insistido mucho. Y creo también que está esto de la televisión, del eduentretenimiento, donde se combina justamente esto de la educación con el entretenimiento, y a partir de montar historias además cercanas a las realidades y a los contextos de las distintas audiencias, finalmente se logra trabajar en temas que benefician a esas audiencias. Están los casos, por ejemplo, que se ha trabajado de sexualidad para adolescentes. He tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos de este tipo y estoy convencida que es una manera de ofrecer educación de calidad, educación contextual y de acuerdo con esas necesidades educativas que tienen unos públicos específicos y que no necesariamente depende de una curricularización. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de televisión y educación. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, hoy conversando con la doctora Andrea Laforí sobre televisión y educación. Doctora Laforí, ¿actualmente crees que se sobreestima o se subestima el poder de la televisión? Bueno, yo creo que, no para sonar como la chimoltrufia tampoco, pero creo que depende de donde se mire, a veces se sobreestima y a veces se subestima. Entonces, creería que muchas veces hay como un legado de que la televisión justamente ha sido un medio de comunicación que además nos ha plagado de muchos males a la sociedad y justamente, por ejemplo, a las audiencias más jóvenes y audiencias infantiles, porque entonces los aleja de la formación, de la educación, de hacer las tareas. Entonces, hay como una subestimación bastante fuerte alrededor de temas como estos. Incluso la educación formal todavía es bastante resistente a este tipo de experiencias. Sin embargo, también, por otro lado, hay como una sobreestimación, creo yo, en otros sentidos, y es como pensar que se van a cumplir como esos objetivos educativos por el simple hecho de producir contenidos de calidad. Yo creería que estos contenidos realmente llegarían a producir esos objetivos deseables en tanto, por un lado, las audiencias cada vez más entran como esos procesos formativos, como audiencias, como ellas, como en ese pensamiento crítico respecto a lo que estoy viendo, a cómo lo estoy viendo, y a justamente interpelar con esos contenidos. Precisamente desde la televisión pública, desde la televisión regional, ¿cómo considera que se puede coadyuvar precisamente en fomentar proyectos de televisión educativa? De acuerdo. Bueno, yo creería que desde el canal se han hecho esfuerzos interesantes y tenemos producciones que han sido significativas, yo creo, que para la región, incluso para el país. El libro de Sofía es uno de estos ejemplos que hemos tenido. Pero yo creería que deberemos seguir insistiendo en la medida en que acerquemos nuestras audiencias, que hagamos que esas audiencias estén participando de la televisión que ellos mismos consumen. En mi tesis doctoral yo tuve la oportunidad de trabajar sobre este tema, más ligado a la interactividad, más digamos desde la perspectiva técnica, pero finalmente a mí lo que me interesaba es ver qué tanto los niños, por ejemplo, hacen parte de esa programación de un canal infantil y no somos los adultos quienes finalmente decidimos qué es lo que está pasando. Entonces Correcto. Yo sí creo que necesitamos acercarnos a las audiencias. Muchos han investigado audiencias, pero ha sido más como panoramas cuantitativos y en lo cualitativo serían más panoramas de uso de lo que las audiencias hacen con esos medios de comunicación. Sin embargo, yo sí creo que hay que acercar a las audiencias, pero desde una perspectiva realmente participativa, que ellos nos cuenten qué es lo que quieren aprender de la televisión, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son nuestros anhelos, y no estar reproduciendo de repente fórmulas que, por supuesto, son exitosas, pero que finalmente no están conectadas con las necesidades más contextuales. Entonces yo sí creo que hay que traer a las audiencias y a las distintas audiencias, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos o gente de la tercera edad, a los adultos en sus diferentes manifestaciones, y empezar a construir desde nuestras visiones particulares una televisión que se parezca más a lo que nosotros somos. Doctora Laforí, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Muchas gracias a ti, Alfred. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. Creo que los canales públicos tienen una función vital en todo este tema educativo, que es la de proponer contenidos que lleguen a la audiencia, pero fíjate que la misma palabra educativo hace que la gente ni siquiera se quede viendo un programa. Creo que lo que hay que hacer es nuevos formatos que nos lleven hacia la diversión, el aprendizaje con la diversión. Sabes, que la gente ni siquiera note que está recibiendo un contenido pedagógico. Tenemos que romper el hecho de que lo educativo es aburrido, es soso. No, lo educativo se pueden hacer contenidos muy variables, muy entretenidos, y eso creo que debe ser la apuesta de la televisión educativa. Creo que lo que les pasa a todos los canales públicos con el tema educativo y formativo es que se convierte como en la parte aburrida del canal, las franjas que nadie quiere ver,
Creo que si se hace una reconstrucción total de esas franjas y se le da la misma relevancia que a un programa comercial en términos de despliegue publicitario, inversión, libreteada, formatos, actores, creo que eso podría ganar muchísima más audiencia. La premisa de los canales regionales precisamente es eso, es educar. ¿Y cómo se educa también? A través de esos contenidos culturales y sociales que marcan a una región. Telecaribe ha hecho un trabajo muy importante. Yo creo que Telecaribe ha facilitado durante muchos años esa correlación existente entre la cultura y las comunidades. Nosotros nos hemos enterado de todos los procesos culturales de otras comunidades, básicamente a través de Telecaribe. Mi preocupación está cuando las televisoras nacionales tratan de someter de alguna manera, a través de unos formatos diferentes, la televisión regional. Esa es mi preocupación. Cómo la televisión regional pierde autonomía por los caprichos del poder nacional, y es lo único en lo que Telecaribe se tendría que cuidar. Pienso que lo están haciendo muy bien. De hecho, se han perdido algunas perspectivas y algunas visiones y algunas maneras de comprender lo social que antes tenía el canal regional, el canal público. En El Contenedor su opinión nos interesa. ¿Para usted la televisión educa? ¿Por qué? Luna Sol, no todo lo que pasan por la tele es bueno. Sebastián Santana, desde mi punto de vista la TV educa y es de gran importancia porque nos muestra la realidad en que vivimos. Andrea Morales, la TV es una excelente herramienta de comunicación, sin embargo no es bien utilizada. Natalie González, la televisión es como todas las cosas, dependiendo del uso que tú le quieras dar, así contribuirá negativa o positivamente. Alfredo Morelo, la televisión y ahora la internet son medios masivos de información muy efectivos. Desafortunadamente los dueños del poder los utilizan para alienar en vez de educar. Rosita Pacheco, la televisión es un medio que sirve para transmitir información. Te da la opción de escoger qué tipo de programas observa tú y tu familia. Si educa o no, eso lo escoge la persona, porque de pronto lo que para mí puede ser educativo, para otros no. Yo decido. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. La televisión educa, informa y entretiene. Eso lo hemos escuchado prácticamente desde que este invento se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial por allá en la mitad del siglo pasado. ¿Sigue haciéndolo de la misma manera? Indudablemente no. Los tiempos han cambiado, las audiencias han cambiado, la misma televisión ha cambiado. Pero sigue siendo muy importante tanto el educar como el informar como el entretener. La televisión inefablemente educa. Y eso no quiere decir que deje de ser entretenida. La televisión informa, y eso no quiere decir que deje de ser entretenida ni que no se pueda informar educando. En la medida en que se encuentre un justo equilibrio entre estas tres funciones vitales de la televisión, el televidente se sentirá más satisfecho e identificado con un medio que, siendo sinceros, cada vez ofrece alternativas distintas de acercarse a él. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.